Pues grabando, ¿no? Grabando. Hola, muy buenas tardes a todos. Iniciamos ahora un acto ya tradicional en Espiello, que es el café coloquio con nuestros directores de documentales etnográficos que han llegado a la fase de concurso. Tradicionalmente era un café coloquio, hoy tendrá que ser un café virtual. Por desgracia no podemos hacerlo de otra manera, pero de todas formas estoy... ¡Hombre! Una bombilla de mate. Entonces, yo creo que vamos a disfrutar igual, aunque sea mediante estos artilugios tecnológicos, que bueno, vosotros por vuestra profesión conocéis mucho más que yo. Bueno, soy Torrevilla, os saludo en nombre de Patricia Español, la directora de Espiello, que seguramente nos estará viendo, y nos hemos reunido aquí a la espera de que alguno más se incorpore. Pues voy a empezar a enumerarlos por el orden de aparición de pantalla. Tenemos a nosotros, se está incorporando Carlos Faselga. Bienvenido, Carlos. Y has llegado a punto. Vamos a ver, tenemos entre nosotros a Antón Caeiro, autor de Eu tamén necesito amar, desde Argentina, Cecilia Morales, Crianceros del Viento, desde el vecino Graus, aunque no vive en Graus, Domingo Moreno, del Espíritu de la Mojiganga, Hola. Nashin Almadi, el secular, los invisibles ciudadanos del Oriente Medio, Daniel Lagares y María Agudo, Mariano desde Perú perdón, Daniel de Perú y Mariano desde Sevilla, de La Búsqueda, Marta Solano, Mujeres del Campo, y Carlos Baselga y Pilar Avío de A Pelo Burricayo, una obra que hemos visto hace 2 días, que nos ha gustado muchísimo, sobre las orquestinas que recorrían los caminos de Sobrarbe a pelo de burro, evidentemente. Sois una representación, como os decía, muy variada. Todos vosotros tenéis en común pues, la elevada profesionalidad que demuestra haber conseguido hacer estas obras, que nos han merecido pues, la consideración suficiente para llevarlas a la fase de concurso, pero tenéis procedencias, tenéis... Pilar se está incorporando, pero con problemas, ¿no? No, que me ha arañado el gato, perdón. Como os decía, de procedencias, de trayectorias profesionales y sobre todo vuestras obras, que es sobre lo que vamos a centrarnos hoy, unas obras de unas características también muy diferentes. Yo os pediría ahora, si os parece bien, que cada uno de vosotros haga una pequeña introducción con algún dato biográfico sobre su interés por la antropología visual o por la etnografía, y sobre todo que nos explique pues, en pocas palabras su obra, la obra esta, y insisto además, obra que podréis contemplar a lo largo de todo el festival. No, el que pueda hacerlo presencial, me parece que de los aquí presentes pocos podréis, pero mediante First Home podemos acceder a todas ellas y estoy seguro que van a ser pues, para todos nosotros sumamente informativas. Empezaría por Antón Caeiro. Hablo del documental nuestro. Sí. Bien, a mí, bueno, me siguió un poco lo que leí el año pasado, más bien por egoísmo, porque tenemos pensado aprovechar el viaje desde aquí, desde la García, Galicia, hasta Voltaña, ¿no? Para poder grabar parte del documental que estamos haciendo ahora, que es una especie de road movie documental sobre la memoria. Bueno, nosotros llevamos años realizando trabajos, basándonos en la memoria oral, especialmente basado en la época desde los años 30 para ahora, ¿no? Después de haber realizado 3 vídeos
que son hallados a memoria nos tempos de Wolfram e a volta dos 9, que trataban sobre gente que ya en aquellos momentos, en la época de los años 30, en el momento de la Guerra Civil, rondaba los 20, 30 años. Nos quedaba un punto pendiente, que eran los hijos de estas personas, ¿no? Entonces decidimos hacer un trabajo sobre la gente que nacía en esos momentos alrededor del tiempo de la Guerra Civil, un poco antes, durante o después de la Guerra Civil, ¿no? Y cómo es toda la relación íntima en todo este tiempo hasta la llegada de la democracia. Al poco de empezar nos dimos cuenta de que de las parejas de hombre y mujer prescindimos de los hombres. No había mucho interés en nosotros mismos y nos quedamos con la parte de la mujer, que era mucho más interesante en la forma de tal como se expresaban ellas, como contaba. Bueno, eso lo supimos en la primera vez que fuimos a grabar. Realmente no estábamos grabando el documental sino una introducción al documental, que era sobre un salón, una sala de fiestas, que era lo que había en los años 40, 50, que eran unas especies de galpones, barracones o cuadras o cualquier sitio que valiese para poder bailar. Entonces allí era el único sitio donde había una cierta libertad de movimiento. Bueno, cierta libertad de movimiento un poco vigilada, porque las madres estaban alrededor de la sala y las hijas y los hijos bailando en el medio. Bueno, lo más interesante era vigilar a las hijas, ¿no? Entonces allí nos dimos cuenta de que no tenía futuro el hombre en nuestro documental. Más que nada porque cuando hablaban de amor tenían una visión única, así, orejeras puestas, amor, y se echar un punto. Y la mujer era mucho más, había una perspectiva de todo eso desde niñas, desde los estudios, desde la llegada de la primera menstruación y todo lo que va llegando hasta el matrimonio, que es el final de nuestra historia, vamos, como la final del amor, después es otra historia. Entonces, la historia comienza realmente con mi madre, porque se ajustaba todo el documental a todo lo que queríamos explicar por mi madre. Bueno, como siempre, yo lo que tengo más cerca, siempre lo dejo para el final, porque sé que lo tengo ahí guardadito. Y entonces iba grabando a todas las demás personas en distintos puntos de Galicia y iba dejándola a ella ahí. Y bueno, ella empezó a tener no una enfermedad, porque nosotros somos enfermos desde el momento mismo que nacemos, nuestra familia, vamos. Eh, pero ella tenía sus achaques y una de estas se rompe el fémur y al hospital. Durante el tiempo que estuvo en el hospital, yo todo el tiempo allí metido con ella, y empezamos y seguíamos hablando de cómo íbamos a hacer el documental, a lo que ella siempre decía: ¿a quién le va a importar mi vida? Y que tú me hablas, que y el resto ya me encargo yo, ¿no? Y bueno, todo iba muy bien. Cayó 4 veces más durante todo este tiempo final, y la cuarta vez dio como resultado el final del documental. Entonces no podía contar con ella. Es que no cuento el final del documental para que lo veáis, no por nada más. Entonces yo lo que, al no poder tenerla ella, que era el elemento central, lo que hice es contarlo yo como el elemento que nacía en el año 60 e iba contando todo lo anterior de mi madre, ¿no? Mi madre era madre soltera, no conmigo, sino con mi hermana. Mi hermana tiene 6 años más que yo, y todo comienza en una foto, la foto de la boda de mis padres. Y en la foto de la boda de mis padres está toda mi familia, bueno, buena parte de mi familia, y mi hermana allí en una esquina, ¿no? Y mi hermana, que tenía 6 años en ese momento.
y nace con una, o sea, el documental empieza con una frase de Enciso Viana, que era un arzobispo de Mallorca, en el cual va hablando de la virginidad, y que en el momento de la boda la mujer va a entregar esa flor que ella lleva oculta todo ese tiempo a su marido, ¿no? No es el caso de mi madre, está claro. Y entonces ahí vamos contando toda la historia desde que ella nace en el año 30, justo cuando va a cambiar este país del momento de la monarquía de Alfonso XIII a la República en 2 meses después, ¿no? Y todo eso se acaba después, empieza la guerra y empieza la dictadura, que es la parte que realmente se retrata en el documental, ¿no? Como ese momento de que la sociedad, marcada especialmente por la Iglesia y el Estado en forma de la falange o la sección femenina, y que va marcando todo el devenir, toda la intimidad de las mujeres de aquel tiempo y cómo hemos llegado hasta hoy. Y parte de las historias que hoy están aquí pendientes aún, después de 40 años de muerto el dictador, siguen estando presentes prácticamente, con unas variaciones en las formas, pero presentes igual. Y lo estuvimos viendo el año pasado, cuando fue el inicio de la pandemia, cuando las culpas eran del 8M, y este año, que antes de que fuese el 8M, ya las culpas eran de ellos también. Y ahora os dejo que contéis vosotros también. Muchas gracias, Antón. Vimos el año del Wolfram, también una auténtica joya. Bueno, Ceci, nos hablarás de Crianceros del Viento. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de Despielo por poder concretar este festival, que ya lleva 18 años sobre sus espaldas, y que eso nos habla del gran valor que le dan al cine documental etnográfico, y bueno, porque han sabido sortear los obstáculos que nos impuso la pandemia y nos permite de alguna manera poder encontrarnos y estar presentes así de una manera virtual, aunque reconozco que me hubiera gustado estar personalmente ahí compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo quiero destacar el rol y la importancia que tiene, por un lado, el género documental etnográfico, porque nos permite dar a conocer y valorar la singularidad que tiene cada uno de los pueblos, en este caso, en nuestra historia, la de los crianceros, eh, sus prácticas, sus formas de vida únicas e irrepetibles, como seguramente las historias que cada uno de los realizadores que está aquí presente también traen a este festival. Y por otro lado eso, ¿no? La posibilidad que nos da Espielo, esta ventana internacional que nos permite mostrar historias que aún en su diversidad, en su lejanía, tienen en común quizás muchas situaciones, necesidades y motivaciones que acontecen a ambos lados del océano, como preservar la memoria, como recuperar historias de vida. Y en el caso de Crianceros del Viento, es un documental de carácter etnobiográfico que intenta dejar registro de los herederos de una tradición y el oficio de criancero, que aún hoy sustenta el trabajo, la economía y el estilo de vida de cientos de familias en el norte de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. El documental propone una mirada en torno a los ritmos estacionales de la vida de estos productores caprinos. Son productores en escala familiar, ¿cierto? Y a la esencia de su actividad, que consiste en la transhumancia, es decir, trasladarse, hacer un desplazamiento junto a los animales que cría, o al piño, como llaman los crianceros, en dos momentos importantes en el año, en el inicio del verano o en el otoño. Y de esta manera van venciendo distintos obstáculos
para atender a la sobrevivencia en un contexto geográfico que es el de la precordillera andino-patagónica, en una zona que se llama Cordillera del Viento. Y esa mirada es resignificada por nuestro protagonista, que es Atilio Alarcón, que es nuestro narrador principal, un referente, un hacedor cultural, cantautor, que tiene muchísima facilidad para expresar en versos las vivencias de los crianceros, porque él mismo lleva en su sangre la herencia de ese oficio y costumbre ancestral. Un poco compartiéndoles cómo fue el origen del proyecto, Crianceros del Viento, en primer lugar, es mi primer película en mi rol de directora, y surge en el contexto de una maestría en comunicación audiovisual que yo hice en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, donde cada uno tenía que desarrollar su propio proyecto a lo largo de esta maestría como director. Y bueno, yo elegí este tema de la transhumancia y de los crianceros porque yo soy de la misma zona y hace muchos años que yo me fui de Chosmalal, un pueblo en el norte de la provincia de Neuquén, pero bueno, yo tenía esas imágenes en el recuerdo de mi infancia, y es una actividad que aún hoy se sigue desarrollando. Y bueno, una vez hecha también la investigación, que profundizamos en el tema, yo contacto con el protagonista principal, que es Atilio Alarcón, y él simplemente levantó el teléfono y me dijo: yo cuando estén los animales listos para ir a la veranada, yo la voy a llamar, Cecilia, y usted se viene. Así que bueno, me acompañaron dos compañeros de la maestría, dos chicos colombianos, a quienes aprovecho a saludar, no sé si están viendo compartiendo este chat, este encuentro en este momento. Juan David Acevedo, que es el director de fotografía, unas imágenes muy lindas, y Steven López también, y nos trasladamos desde Buenos Aires, 1200, poco más de 1200 kilómetros hacia el norte de Neuquén, para desarrollar junto a los crianceros ese camino de la transhumancia. Y junto a ellos hicimos ese desplazamiento de poco más de 250 kilómetros, ellos a caballo, nosotros obviamente en vehículo y con nuestros equipos, haciendo las huellas históricas de la transhumancia, que algunas se han ido perdiendo por la delimitación de los campos, y haciendo otros tramos de recorrido por lo que ellos denominan callejones, al costado de la ruta. Fueron poco más de 15 días de rodaje, que se hizo además en tres etapas distintas. Hubo una primera etapa de relevamiento donde fuimos con Juan David a recuperar las entrevistas, a hacer esa primera aproximación, y después ya fuimos a hacer el viaje de la transhumancia. Y después, bueno, una última etapa donde me tocó ir a recuperar aquellas cosas que por el mismo trabajo, por las dificultades del clima, sobre todo el viento, que realmente fue un verdadero antagonista para nosotros los realizadores y para ellos los crianceros, tuvimos que volver a recuperar algunas cuestiones de sonido. Así que, bueno, es un documental que no se resolvió desde un guión previamente estructurado, y que el rodaje se dio de forma, y todo el trabajo, de una forma maravillosa y fluida, como les decía, donde fuimos en sintonía con los protagonistas de la historia, con el entorno natural, y siguiendo un poco lo que nos iba marcando el tiempo del desplazamiento de los animales, ¿no? No era algo que nosotros podíamos regular, sino que nosotros teníamos que estar como en sintonía con ese desplazamiento. Nosotros como narradores, o yo como directora del documental, sabía desde el principio que quería que el enfoque fuera desde un lugar de observadores y de testigos de lo que estaba aconteciendo, y nunca desde un lugar invasivo, ¿no? Así que con mis compañeros, con Juan David y con Steven, fuimos prácticamente 3 personas más vivenciando e interpretando la transhumancia junto a los crianceros.
Solo cuando se está ahí uno comprende que se entrega a este medio natural, que es el que finalmente dirige casi todo, ¿no? Cuando se sale a la veranada, cuando se avanza, cuando se esperan a los animales que se cansan en el camino. Y bueno, por supuesto la confianza que prima en el equipo de asumir que íbamos a tener que resolver situaciones con poco margen de previsibilidad y que muchas acciones no se iban a repetir más. Entonces, no había espacio para reconstruir nada, simplemente tener esa destreza de capturar el momento y de movernos con cierta libertad creativa. Eh, para decirles, no quiero extenderme mucho más, pero en lo que refiere al tratamiento audiovisual que rige a toda la fotografía, al montaje de crianceros, básicamente resalta esas pequeñas sutilezas de seguir la cadencia y el ritmo que tienen los propios protagonistas, ¿no? Y que era un desafío, porque hoy estamos acostumbrados también a ver relatos que necesitan tener un ritmo y una dinámica mucho más rápida, que están acostumbrados a que los tiempos sean más cortos, pero esa fue también una decisión que tomamos de tratar de respetar ese ritmo propio que tenían los protagonistas y que le imponían a la historia. Así que bueno, podría haber sido de otro modo, pero nosotros buscamos también tratar de plasmar la belleza de lo simple, lo espontáneo, que era lo que nos estaba manifestando todo el tiempo ese contexto, ¿no? Por eso siempre digo que fue un fluir creativamente, que no fue un improvisar, y que nos fuimos valiendo también de los elementos naturales, como el viento, que fue el antagonista en esta historia, y esa insoportable sensación de soplar constantemente a ese hombre a caballo, que le dificultaba el acompañar a sus animales, a sus chivitos a caballo, el fuego, en ese momento de reflexión, de descanso y mate, el agua como ese bien escaso que llega en un momento de tormenta y lluvia o que brota como vertiente de la misma montaña y que luego se expande en un cauce de río, o la tierra también y el polvo que está presente como elemento sagrado en la cosmovisión de los crianceros que agradecen por la buena crianza, enterrando esos trocitos de oreja en la práctica de lo que acá se conoce como la señalada, o bien en la inmensidad del paisaje de la cordillera, que no necesita explicar nada más, ¿no? Así que bueno, hubo un primer corte que quedó en 1 hora 30 y luego yo busqué la ayuda de un montajista, de Ernesto Doldán, que también él me ayudó a darle el ritmo a la historia y llevarla a estos 58 minutos. La música, que también está hecha a medida para Crianceros del Viento, de la mano de Tito Gutiérrez y su hijo Lautaro Gutiérrez Calderón. Muchas gracias. La verdad es que sí, está compuesta a medida de crianceros que se inspiraron en esas imágenes y a partir de ahí surgieron esas melodías, ¿no? El trote del chivito, la huella del criancero, también tiene la música de Atilio Alarcón, la huella del criancero. Y bueno, todo un trabajo de diseño sonoro que hubo que hacer después porque el viento, como les decía, fue como bastante difícil de resolver y ahí estuvo la mano de Gabriel Santamaría y Santiago Capriglione. Fue difícil acortar los tramos y tanto recorrido hecho en 15 días y llevarlo a 58 minutos, pero justificaba llevarlo a una duración también que fuese atractiva y un formato que después nos pueda permitir llevarlo a la televisión. Esa es por lo menos la idea de poder compartirlo también en otras plataformas. Y después, bueno, vino el trabajo de Gisela y Viviana, que nos ayudaron a buscarle la oportunidad de exhibirlos en distintos festivales de cine, así que los crianceros no solamente trashumaron de invernada a veranada, sino que también fueron recorriendo distintos países y acá estamos. Así que felices y agradecidos de poder contar esta historia que nos llena de, por lo menos en lo personal, de muchísimo orgullo porque es de la zona desde donde yo nací, me crié, aunque no tengo nada que ver con la actividad,
y debo reconocer y admitir que aprendí mucho más de esta actividad haciendo este documental. Así que bueno, muchas gracias. Cecilia, nos has dejado impresionados. Primera obra. Y es una Sí, joya. Enhorabuena. Muy muchas bien, gracias. muy bien. Vamos a ver, Domingo, de nuestra vecina Ribagorza, la Mojiganga de Graus es una fiesta, pero con un contenido de provocación y un contenido rupturista y que a mí me ha encantado. Sí. Cuéntanos algo sobre tu documental. Bueno, quisiera primero agradecer, ¿no?, a Espiello que me haga participar de nuevo, ¿no?, en el festival, y también bueno, que hayáis sacado adelante esta edición tan complicada, que creo que tiene mucho mérito, ¿no? Este documental, El espíritu de la Mojiganga, que puede resultar un relato paradójico desde su título, ¿no? Se mezclan elementos religiosos y mundanos en el propio título, como así ocurre en las fiestas de Graus, ¿no? Yo aterricé en Graus, se dice en el documental, buscando una serie de personajes, unas imágenes que tenían que ver con antiguas figuras, cabezudos, gigantes, caballitos, personajes enmascarados que iban delante de la procesión del Corpus en las fiestas barrocas, ¿no? Y me habían comentado que algo así se podía ver, se podía documentar en las fiestas de Graus. Lo que pasó es que, claro, no imaginé que fuera tan complejo, tan interesante de entender lo que pasaba allí, ¿no? O sea, que no solo era que en esas procesiones aparecieran estas figuras y que tuviesen un papel transgresor durante una ceremonia litúrgica, ¿no? Sino que, bueno, pues durante los días de la fiesta en septiembre, pues hay momentos en los que se mezclan danzas, músicas, representaciones paródicas con contenido político, social, muy interesante, que para alguien que acaba de aterrizar ahí en Graus es realmente complicado de entender, ¿no? Es como que hay que tener el código, como ocurre con todas las fiestas, ¿no?, y con todas las fiestas rituales para entender, para saber de qué se ríen los grausinos, ¿no? ¿En qué consiste ese orgullo por lo que a mí me cuesta hablar en términos de tradición, pero bueno, por todo lo que representan, ¿no?, las tradiciones del pueblo, y todo eso lo fui entendiendo en sucesivos viajes, así que como ha sido la experiencia, que ha sido una experiencia un poco itinerante, el relato final de este documental también es un poco itinerante, ¿no? También es una sucesión de viajes, de idas y venidas a Graus, y de ir conociendo, ¿no?, a mucha gente, de entender los distintos grupos que son muy creativos y muy ingeniosos, algunos de ellos que participan en la fiesta, ¿no? Me sorprendió mucho también desde el principio, porque ya había trabajado en un proyecto personal que titulé La danza de los diferentes, donde recogía y, bueno, dio lugar a una exposición, recogía muchas de estas figuras festivas, digamos, esta imaginería festiva singular que todavía se puede ver por toda España, ¿no? Entonces esto me llevó en su día a grabar en muchos lugares, y en Aragón me recorrí muchos pueblos, ¿no? Veintitantos pueblos, buscando un poco qué quedaba en Aragón de todo esto, ¿no? Así que viene un poco de atrás todo, y siempre en el caso de Graus tuve la necesidad, porque comprobé que hay elementos que cambian y otros que permanecen, ¿no? Unos que son mutables y otros que son inmutables, ¿no?, en la fiesta. Entonces estos elementos más creativos, más mutables, que hablan del presente, que en sus representaciones teatrales, paródicas, en la plaza del pueblo, tratan temas que tienen que ver con la vida social y política del pueblo. Todo esto hacía que cada año, cuando se acercaba el mes de septiembre, tuviese la necesidad de regresar, ¿no?, de traer al presente de mi relato lo que habían representado ese año, ¿no?, a lo que había dado lugar el ingenio, el talento, la creatividad de mucha gente, ¿no? Las fiestas de Graus a mí me han servido para pensar en la fiesta en general, y aunque resulte muy
muy elemental, darme cuenta de lo importante que es la fiesta para mucha gente, ¿no? Y sobre todo cuando la fiesta tiene un sentido ritual. Cuando la fiesta para mucha gente se tiene que repetir, ¿no? Es un poco el sentido del rito, ¿no? Entender también lo que tiene de ritual la risa en la plaza pública, ¿no? La necesidad de que en muchos pueblos, y en Graus ocurre, los grausinos aprendan a reírse de ellos mismos, ¿no? De sus cosas, de lo que les pasa, ¿no? La mojiganga teatral, que da un poco origen al título, es una representación que tiene lugar de noche en la plaza del pueblo. Se realiza con textos anónimos que se envían al grupo de la mojiganga. O sea, distintas personas del pueblo envían una propuesta, una escena, un sketch, para que sea representado por el grupo de la mojiganga, ¿no? Por ese grupo de actores no profesionales, aunque muchos de ellos lo parecen, ¿no? Esa es una parte mínima de la fiesta, ¿no? Después hay unos personajes que para mí fueron la chispa que me llevó a volver y a regresar de manera continuada, recurrente a Graus en fiestas, que son unos payasos rituales que se llaman furtaperas y furtapruns, y que la verdad que el que ha vivido de cerca, ¿no? Digamos, los movimientos, ¿no? de estos personajes, realmente tiene muchas preguntas que hacerse, ¿no? de cuál es su papel en la fiesta, que es a cuento de qué, ¿no? Estos personajes en el siglo XXI participando de esa manera en las procesiones o siendo capaces de revolucionar toda una plaza muy especial como es físicamente, ¿no? La plaza de Graus, donde a veces uno recuerdo la primera vez que grabé con una sola cámara, porque he vuelto muchos años con varias cámaras, en fin, pero el primer año que fui con una sola cámara desde un balcón, viendo lo que se producía allí en la plaza entre los grupos de danzantes, los cabezudos, estos payasos que digo, furtaperas y furtapruns, los caballés, el público, ¿no? Viendo todo aquello, uno parecía que estaba dentro de un cuadro de Bruegel, ¿no? De la lucha de Carnal y de Cuaresma de Bruegel, ¿no? Era muy, muy especial, ¿no? Con esa luz de mediodía, en fin, hay muchas cosas de este tipo, ¿no? Que tienen como un sentido físico que te enganchan también, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que ocurren de noche, de madrugada, muy temprano, todo eso está documentado. Siempre me ha interesado cuando he grabado estas cosas, lo que ocurre antes y después de la fiesta, lo que nadie ve, los interiores de la fiesta, no solo la parte más aparente, más visible, ¿no? Y todo este material de tantos años, al final, tuvimos que hacer un gran trabajo de montaje. En este trabajo, Luisa Latorre, la montadora de nuestros trabajos, fue clave porque teníamos materiales en distintos formatos, incluso había bastante material de cine amateur de los años 50-60, mucho material también en 4/3 que yo grabé los primeros años que fui, hace ya más de 15 años, pensando eso en otros trabajos que estaba haciendo y poco a poco me di cuenta que tenía el material para hacer una sola película documental y que probablemente este juego con el tiempo, con las idas y venidas, con jugar con elementos del presente, del último año que grababa, que me hacían regresar al primer encuentro, a la primera mirada que tuve sobre esa fiesta, el primer año que fui, todo eso hizo que la estructura del documental juegue de esta manera, ¿no? Juegue con los tiempos, ¿no? Que de repente algo del pasado nos remite al futuro y al contrario, ¿no? Y todo eso para dar una visión muy de conjunto, compleja, de esta mezcla de elementos festivos que aparentemente son muy distintos, pero que en Graus se mezclan, se entrelazan, conviven en muchos momentos de la fiesta, ¿no? Para eso me ayudó mucho también conocer y hablar y integrar, digamos, su testimonio a la antropóloga Josefina Roma. Josefina Roma, profesora de antropología en Barcelona, en la Universidad de Barcelona durante muchos años, tiene una casa en Graus, vive en Graus, ¿eh? Y entonces ella conoce muchos de los detalles, muchos de esos interiores de la fiesta, participa de la fiesta
y ella me descubrió muchas claves para intentar que de un asunto aparentemente local, para un relato que transcurre en un solo lugar, en un pueblo, hacer de eso algo universal, intentar que lo que se dijera ahí, lo que se mostrara y el sentido a veces poético de las imágenes, de los sonidos, de lo que no es tan visible, tuviese un carácter universal. Y así ha ocurrido, o sea, realmente vengo documentando desde entonces muchas otras fiestas, muchos otros rituales, y tomo como referencia lo que descubrí en Graus. O sea, me he recorrido todo el Pirineo, ambas vertientes, grabando todos los documentales de montaña, y la verdad es que a la hora de colocarme delante de algo que se representa ahí en la calle, en la plaza, en el interior de una casa, el haber grabado en Graus toda esa complejidad festiva, todos esos momentos festivos, me ha servido de mucho. Así que no sé, hay mucha gente a la que tendría que agradecer, ¿no? De Graus, desde luego la relación y la amistad con muchas personas de los grupos de cabezudos, de la Mojiganga, con algunos de los danzantes, músicos, todos ellos han sido muy importantes para que yo entendiera e intentara ir un poco más allá del reportaje o quisiera construir con todo esto una película que tiene pues eso, mucho de relato antropológico, pero también de relato en primera persona, de relato de viajes, en fin, una obra un poco más personal, sí. Pues muchas gracias, Domingo. Una cosa te garantizo, en la próxima Mojiganga un autocar de Espiello va hacia allá. Sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias. Ellos conocen Espiello, o sea, claro, bueno, yo creo que sí que habrá Claro. personas que conozcan la fiesta, ¿no? Pero es verdad que hay que pasar allí unos días y creerse mucho, ¿no? Y dejarse llevar y no tener muchos prejuicios, ¿no? Para ir descubriendo esos contrapuntos, ¿no? Una cosa funciona porque hay un contrario ahí que la hace interesante, ¿no? Entonces, es apasionante, sí. Muy bien. Hashim, vamos a ver, de laico a laico. Vaya trabajo el nuestro, ¿no? Pues sí, Ale. Bueno, háblanos de tu documental, por favor. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores del festival por darnos la confianza en nuestro proyecto. Es el primer proyecto audiovisual que yo lo realizo. Soy Hashim El Madani, nacido y criado en Bagdad, Irak. En el 2007 me fui a vivir a Jordania, después la guerra, hemos visto la guerra y, bueno, las guerras, porque en Irak desafortunadamente tenemos muchas. Y cuando en Irak hablamos, decimos antes o después la guerra, primero preguntamos cuál, porque hay muchas. Entonces, en el 2007 me fui a Jordania, luego por una historia es un poquito personal, el amor al fútbol. Vine a vivir a Barcelona en el 2011 con la idea de quedar durante 3 meses para aprender el castellano y tenía 2 opciones, o fracasar y volver o aprender y crear una vida. Y aquí estoy todavía en Barcelona porque la verdad ha sido una oportunidad muy grande para conocer el mundo, para estar en contacto con gente de todo el mundo. Y eso se me hizo pensar en hacer un proyecto que era un libro que yo lo publiqué en Irak en el 2017 con el nombre Emancipación. Y era como una comparación entre problemas que existen en Irak y historias y actos que pasaron durante los últimos 50 o 60 años en el mundo occidental y intentar compararlo para tener una idea y tiene un objetivo de la comunidad iraquí que tenga que salir del victimismo y abrir la mente al resto del mundo en un ensayo sociopolítico. Entonces, al conocer muchísima gente de todo el mundo, como acabo de explicar, vi que hay un margen de
reflejar el libro y hacerlo como a la inversa. En lugar de hablar de cosas que pasan en Occidente y compararlo con Oriente Medio, ¿por qué no dar la luz y la voz a una minoría que son los laicos, que son de Oriente Medio y viven en Occidente, para que puedan dar la voz sobre problemas y cosas, asuntos claves en el mundo occidental, lo que tiene relación con la inmigración, integración y la identidad religiosa de todos los de Oriente Medio que viven en Occidente. Y en principio, cuando decidí hacer el documental, al no tener ni idea de cómo se hace un documental a nivel de dirigirlo, contacté a una amiga mía que es directora famosa, Carolina Estudillo, en Barcelona, y hice un curso intensivo durante 10 días de cómo se graba un documental. Ha sido una apuesta, la verdad, o sea, cuando lo pienso ahora mismo de cómo lo decidí hacerlo, ha sido una apuesta arriesgada. Empecé a contactar con gente, tenía pensado en hacer el formato, en un formato de entrevistas, en formato que las personas que deciden salir en el documental pueden decir su experiencia personal y una variedad de experiencia personal entre uno y otro. Entonces, tras preparar una lista de 25 nombres, al final hemos quedado con 7 personas. Algunos han dicho que no pueden porque lo ven que es un concepto políticamente incorrecto, otros por temas de seguridad. Los motivos han sido variados, pero al final hemos conseguido tener la estructura del documental y que también consiste en una persona que se dedica a la política, es un político en Suecia, que originalmente es de, no sé si os suena, hay un grupo persa que son marxistas y estaban en Irak durante la guerra de Irak-Irán, se llaman Mujahideen Khalq, pues es hijo de uno de los jefes de ese movimiento. Y después él se fue a vivir a Suecia y actualmente es en el Parlamento sueco. Un autor famoso en Oriente Medio que vive en Alemania, que lo secuestraron los hermanos musulmanes cuando él volvió de vacaciones a Egipto. Y para reflejar otro punto también, conseguí hablar con las personas que solo quieren vivir el día a día, no tienen ningún interés en la política y solamente quieren vivir su vida en paz. Entonces, el documental existe en entrevistas hechas en Berlín, Estocolmo y una ciudad cerca de Malmö en Suecia llamada Växjö. Grabamos el documental en 5 días, hicimos todo este recorrido un día por cada ciudad. También un punto por destacar que o sea, el documental se montó en una manera cronológica. La primera entrevista que filmamos ahí ha sido la primera entrevista que sale en el documental. Porque lo que también quería transmitir en el documental es esa sensación de ir haciendo un viaje corto pero intenso, y intentar cubrir todos los puntos de vista y intentar dar la voz a una minoría que normalmente no tiene representación ni a nivel social y tampoco a nivel político cuando estamos hablando en Occidente. Mucha gente se equivoca cuando lee el título del documental, piensa que se habla de la religión, pero la verdad, o sea, no, el objetivo principal no es la religión en sí, porque tampoco vamos discutiendo si Dios existe o no, pero vamos discutiendo sobre si debe existir esa minoría y tener más luz en Occidente, porque por el tema de migración y todo lo que está pasando en los últimos años, hay mucha gente que se emigró de Oriente Medio a Occidente.
debemos llegar al punto para diferenciar entre las personas o los individuos que tienen el pensamiento libre, tanto si sean creyentes o no, y existen en Occidente, o siempre vamos a pensar en Oriente Medio como un bloque que tiene una religión y piensa en una manera. Nosotros hemos participado en 2 festivales, uno en Cerdeña y otro en Warsaw, en Polonia. En breve vamos a hacer un evento en Estados Unidos, también para presentar el documental ahí. Desafortunadamente, por el tema del COVID, se canceló más de una oportunidad para aparecer en otros festivales. Y también con una asociación en Australia, en Sydney, nos acabaron de presentar un proyecto para poder hacer en más de una ciudad, intentar poner el documental en eventos privados con esa asociación, porque lo han visto que cubre una parte que nunca ha sido presentada en una obra audiovisual, sobre todo porque destaca unos puntos que para ellos lo consideran importante para dar la luz. Por el tema de la música, si alguien gusta ver el documental, la música, yo tengo un background con la música porque durante unos años era promotor organizador de eventos. Hicimos conciertos en toda España, también en algunos países en Europa. Entonces el gusto de la música me llevó a construir la música en el documental, que empieza con una música de Oriente Medio, una música folk de Oriente Medio, y cuando pasa por el documental se convierte esa música a un estilo más occidental, hasta que llega al estilo más moderno, es donde acaba el documental en sí. El último punto por destacar, y dejo el resto al resto de los directores, una semana antes de empezar la filmación tuve un accidente en la pierna y eso nos obligó a cambiar todo el formato del documental, porque yo tenía pensado en hacerlo en una manera más dinámica, donde aparecemos con los protagonistas que estamos caminando, yendo de un sitio para otro, y eso no ha sido posible. Entonces se convirtió en un formato más clásico de sentar y charlar. Aún así intenté hacer usar la metáfora en los recursos, sobre todo para diversificar entre una entrevista y otra, y intentar transmitir mensajes de esto para dar ese toque dinámico que se puede ver en el documental. Y espero que vamos a tener la oportunidad para que yo vea todos los documentales de ustedes y ustedes también tendrán la oportunidad de ver el documental. Y me gustaría escuchar vuestro punto de vista, si lo podéis ver. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Jardín. Patricia me está enviando un mensaje a todos vosotros, saludaros de su parte y agradeceros la presencia de este debate. Daniel, Mariano, vuestro tema es un tema duro, esta recuperación no ya de la memoria histórica, sino física de los restos de las personas fallecidas en un conflicto. Me gustaría, no sé, cualquiera de vosotros intervenga y os repartáis el tiempo para explicarnos la búsqueda. Por ejemplo. ¿Aquí? Sí. Perdón. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, Sí, sí, ahora. Sí. Bueno, arranco yo voy a ser breve. Pero sí quería hacer una referencia. Me ha parecido que Tom invitaba a que habláramos un poco de nuestra trayectoria personal o de nuestro interés. Entonces, bueno, por si hay alguien
de los que nos está escuchando que esté pensando en cómo hay que hacer para dedicarse a esto, yo voy a decir que lo que hay que hacer es, en mi caso por lo menos, parte de un profundo interés por el otro y de quedarme embobado mirando las moscas pasar por la ventana. O sea, te quedas ahí mirando las cosas, te quedas pensando en tus cosas, mirando la ventana, mirando las moscas, mirando aquel rincón, y ya cuando tienes oportunidad te das cuenta que la cámara se parece mucho a eso. Entonces, eso para mí es un buen punto. Si tienes eso, ya tienes un buen camino andado. Y luego, bueno, eso, un interés por el otro y tener una cámara o tener un proyecto es la excusa para acercarte a aquello que te interesa, ¿no? Que de otra forma, pues quizás no yo al menos no me atrevería a conversar, a sentarme a conversar con tal persona, ¿no? A compartir días y días, ¿no? Entonces, bueno, estos dos puntos para empezar a hablar de la película. Yo soy del sur de España, soy de Huelva, vivo en Perú hace ya unos cuantos años, 7, 8 años. Y Perú, el tema de la guerra entre el Sendero Luminoso y el Estado peruano era el tema. Era el tema del país. Ahora con la pandemia ha sido como un resetearlo todo. Pero hasta este momento ese era el tema. Esa era la gran herida. Y bueno, pues nos decidimos a ahondar en ella, a ver qué es lo que podía pasar. Había unos discursos muy, muy rígidos entre lo que eran buenos, lo que eran malos. Y se empezaban a escuchar voces distintas y nosotros nos sumamos le prestamos atención a esas voces, porque bueno, España, el tema de los desaparecidos en una guerra civil, pues es una cosa que nos toca muy de cerca también. Y era como... ya nos dice mucho no sé, como haber rodado esto en España en los años 50, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, la película gira en torno a temas como es la culpa, como es el estigma, como es el perdón, a través principalmente de 3 personas que han tenido la generosidad de compartir sus historias con nosotros. Como buena parte de esta guerra se desarrolló en los Andes, pues claro, pues hay mucho de los Andes en esta película, ¿no? Que quizá lo que le da, digamos, el sentido a que pueda estar ahí en Espiell ahora, ¿no? Esta parte profunda de los Andes peruanos. Entonces, bueno, yo no me quiero extender mucho porque no sé si luego va a haber ocasión para conversar y bueno, para dejarle también hablar a mi compañero. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Mariano. Apaga el micro. Tienes un micro en rojo. Ahora te oímos. Muy bien. Perfecto. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, todos los proyectos que están saliendo me parecen súper interesantes y gracias a Espiell por, bueno, qué mejor manera de conocernos entre nosotros, ¿no? Creadores de documental. Yo había hecho trabajos vinculados a la memoria histórica, había hecho algunos documentales, Presos del Silencio, que trataba sobre el trabajo esclavo en Andalucía cuando termina la guerra. Hay otro que se llamaba La Partida, sobre la última guerrilla antifranquista como en Andalucía. También otro que es Guillena, 1937, sobre la violencia sobre la mujer durante la guerra, una fosa común de 17 mujeres en un pueblito de aquí al lado, ¿no? Que era un tema
que se manejaba entre la leyenda y la realidad, finalmente se abrió la fosa y no era leyenda, era realidad, y fueron las 17 mujeres, ¿no? Y los familiares pues consiguieron tener sus cuerpos. Entonces, durante este tiempo también yo había ido en varias ocasiones a rodar a Perú, con un cineasta hispano-peruano que se llama Javier Corcuera, que con él en La espalda del mundo, luego en Hijas de Belén, Sigo siendo, como cámara, y me di cuenta que había un tema que era muy tabú. Siempre me da mucha curiosidad, claro, cuando viajas a otro país se habla con mucha ligereza y con mucho atrevimiento, ¿no? Y yo, bueno, soy un poco así también, ¿no? Entonces, cuando se tocaba el tema de la guerra interna, el silencio era total. Era muy difícil hablar del tema, incluso en los círculos del mundo de la cultura, círculos del cine, gente de izquierda, tal, pero era difícil tocar este tema. Y bueno, Dani se fue a vivir a Perú, nos conocíamos ya de Sevilla, coincidió que yo estaba en aquel momento en Lima por un trabajo, rodando Sigo siendo, y nos ofrecieron hacer un pequeño vídeo. Se cumplían los 10 años de la Comisión de la Verdad, y había una asociación de familiares de desaparecidos que se llaman FASEP, y nos ofrecieron hacerle un pequeño vídeo, ¿no? Un homenaje que le hacían en la Municipalidad de Lima. Para hacerles el vídeo viajamos a Ayacucho. Al principio el vídeo era como un vídeo relativamente convencional, ¿no? Un vídeo, bueno, familiares demandando que el Estado se implique en la búsqueda de sus seres queridos, pero ahí tuvimos la sorpresa que nos encontramos con gente que era más joven, ya no eran las madres o las mujeres de los desaparecidos, sino eran hermanas y gente más joven, que nos interpeló con un discurso mucho más radical en el sentido de, bueno, aquí se ha creado una imagen de la víctima, la gente se ha anquilosado, se ha refugiado, se ha hecho una máscara en torno a la víctima, y nosotros queremos hablar de verdad, de lo que sentimos y de cómo lo hemos vivido. Y eso a Dani y a mí fue a nosotros nos revolucionó totalmente, porque vimos que era posible hablar del conflicto interno, que era el momento, que había una nueva generación que quería hablar de otra manera sobre lo que se había vivido en el país, que querían superar este lenguaje de vencedores y vencidos, que la figura de la víctima también se estaba debatiendo mucho, ¿no? Como dónde se situaba la víctima. Y bueno, y en ese contexto pues conocimos a José Carlos Agüero, un escritor peruano. Sus padres habían sido de Sendero Luminoso, los dos padres fueron asesinados por el Estado, y él escribe un libro que se llama Los rendidos, sobre el don de perdonar, y hace una reflexión muy potente sobre la idea del perdón, y si él debe pedir perdón también por los crímenes cometidos por sus padres, y hace una reflexión muy descarnada. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, todavía no se había publicado el libro, eran unos textos que nos llegó a través de una amiga, Zoila Hernández, que ya estaba en el Instituto de Estudios Peruanos, en el IAP. Nos llegaron estos textos inmediatamente, dijimos, tenemos que conocer a este chico, ¿no? Conocimos a José Carlos y en ese momento dijimos, oye, pues vamos a lanzarnos porque aquí se puede hacer una película documental muy interesante, dándole voz a toda esta gente que tienen mucho recorrido y van a tener, y este discurso es un discurso que es difícil darle espacio, ¿no? Por cómo se había ya conformado la relación, por un lado, bueno, cómo se había conformado la relación después de tantos años de guerra, ¿no? Cómo se había enquistado. No quiero hablar de perpetradores, no quiero hablar de víctimas, ¿no? En esos términos. Entonces, pues bueno, después de José Carlos conocimos a Lurgio. Lurgio de niño fue senderista. Él se fue con su hermano que se había ido a Sendero Luminoso. Con 14, 15 años lo captura el Estado y pasa a ser soldado. Y ya dentro del ejército lucha contra sus compañeros, ¿no? De sendero, ya como soldado del Estado peruano. Una historia también muy potente, muy dura, en la que, claro, te demuestra lo fácil que es pasar de un lado al otro cuando se viven conflictos armados, ¿no? Que tú no eliges en muchos casos dónde te quieres situar, ¿no?
sino que son muchas las circunstancias que te obligan a tirar por un lado o por otro, ¿no? Y también conocimos siguiendo a la Fiscalía, que iba a hacer una exhumación en un sitio que había sido especialmente dañado por la guerra, donde había habido muchas víctimas, un pueblo donde solo había habido una superviviente, una masacre perpetrada por el ejército. Conocimos a Dolores Guzmán. Y Dolores Guzmán pues, fue otra revelación. Una mujer muy valiente. Ella decidió ir desde Lima, ya es de las migrantes que tuvieron que salir de la zona andina a refugiarse en la capital, en Lima, ¿no? Y decidió un buen día, pues, bueno, apoyar a la Fiscalía e ir como testigo porque ella había sido la única superviviente de esa comunidad. Allí tenía a gran parte de su familia, de sus queridos. Y la acompañamos en este viaje a abrir la fosa, que fueron varios días muy, muy duros, ¿no? Y de mucho miedo, porque también las circunstancias que se dan en los conflictos armados, la gente también que estaba colaborando con la Fiscalía Abrir la Fosa, estaban vinculados con los perpetradores de la matanza. Eran familiares, algunos incluso presumiblemente habían formado parte de la matanza. Entonces, en ese contexto estuvimos varios días viviendo, durmiendo juntos y todo, ¿no? Y la señora Dolores como testigo, y digamos ante sus vecinos como la responsable de que se abriera una fosa. En Perú no es como aquí, no hay una ley de amnistía, se puede abrir una investigación una vez que se abre una fosa, se puede abrir un proceso judicial. Entonces, claro, no solo es simbólico, sino que también acarrea temas legales y penales, ¿no? Todo este tema de cuando se activan estos mecanismos, ¿no? De búsqueda de desaparecidos. Y no sé, Dani, termina, dale ahí un poco de tus relatos, muy interesante. Pues desde luego, bueno, Javier Corcuera, sabes, es amigo de Espiello, estuvo aquí, Sí, estuvimos haciendo un curso interesantísimo con él, pero es que incluso os lo comenté en un mensaje, tuvimos hace años un documentalista peruano, un sacerdote joven, y en una noche de confidencias nos contó que había sido senderista. Había sido reclutado de joven por Sendero. Es decir, es una situación... Es una historia muy interesante. Nuestro personaje, Lurcio Gavilán, el niño senderista que acaba siendo militar, nosotros terminamos en su historia, tiene mucho más bagaje, porque luego fue sacerdote, luego fue cura. Otro. Lo que pasa es que ya era tal la ida de olla que le provocaba a la historia, a la narrativa de la película, que decidimos no meterlo, porque se nos iba de madre. Y decidimos pararlo ahí porque ya era suficiente. Y después fue antropólogo. Pues por lo visto es una trayectoria relativamente común. Muchas gracias. Bueno, y otra cosita, sí, para decir que no es un caso único, ni el de este sacerdote que comentaba, ni el de Lurcio, cuando quisimos hacer una presentación de la película en Chungui, que es digamos, el pueblito más grande de esta comarca donde estuvimos rodando, donde estaba la fosa. Es una zona altoandina de pueblos que están a 4.000 metros, muy accidental la geografía, donde ha habido un despoblamiento rural total por las condiciones geográficas y por la violencia, ¿no? Ahora mismo es zona narco, o sea, la violencia ahí no ha parado nunca. No ha parado nunca, ¿no? Pues fuimos al pueblo, conocimos al alcalde, y hablando con el alcalde y hablando con vecinos, pues nos dimos cuenta que prácticamente todos los chavales de esa edad habían pasado por el mismo periplo. Niños soldados con sendero, luego castigados por el ejército, y, bueno, y algunos lo dejaron ahí, otros también tomaron los hábitos. Es impresionante, sí. Marta, nos presentas un mundo que conocemos. Desde Sobrarbe, yo veía muchas imágenes tuyas y pensaba, esta fulana, esta pecada, pero claro, fuera de estas zonas rurales seguramente no es tan conocido. Cuéntanos un poco lo que has querido reflejar en tu obra. Primero también quiero, como los demás, agradecer estar aquí hoy
He tenido la suerte de estar en otras ediciones de Espiello y de disfrutar de estar ahí viendo durante un fin de semana un montón de documentales y de poder compartir con los directores y con las directoras pues todo esto que estamos haciendo hoy aquí a través de Zoom, pero comiendo en los descansos o cuando te encontrabas por el hotel. La verdad es que es maravilloso tener estos puntos de encuentro para estos locos, entre comillas, y locas del documental, ¿no? Porque al igual que dicen todos mis compañeros, esto es algo muy vocacional, el pasar unos días con gente, ¿no? Como decía Ceci, como acaba de decir ahora Mariano y Daniel, pues que no a todo el mundo le apetece, porque es compartir muchísima intimidad y es sumergirte en una vida que no es tuya y que vas a intentar retratar de la mejor forma posible. Yo he estudiado comunicación audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca y ahí me di cuenta de que nos habían enseñado a condicionar mucho a la persona a la que íbamos a hacer la entrevista. Nos decían cómo teníamos que hacer las preguntas para obtener una respuesta. Y a mí eso no me gustaba. Me di cuenta de que había aprendido de muchas cosas, que si de derecho, que si un poquito de antropología, que si algo de comunicación audiovisual, pero no había profundizado en nada. Y ahí es cuando decidí cambiar un poco mi rumbo y me fui a estudiar antropología a la Universidad de Barcelona. Y es ahí donde conocí el concepto de antropología visual, que me cambió el mundo. Es decir, me di cuenta de cómo tenía que hacer o replantear otra vez las preguntas cuando me enfrentaba a un informante, ¿no? Que es como lo llaman en antropología. Y recuerdo que la primera vez que me puse delante de una persona para un ejercicio en la universidad, no era real, y le tenía que hacer una entrevista en profundidad y sin estar pensando lo que tenía que preguntar, es decir, sin tener mi escaletita de preguntas, me quedé en blanco. Digo, esto es dificilísimo. ¿Cómo lo hacen los antropólogos? Y bueno, con ese ejercicio me di cuenta de la importancia que tenían las entrevistas y de cómo, gracias a las conversaciones y no a las preguntas dirigidas, comienzas a tener una visión de lo que es la otra persona, ¿no? Y una de las cosas que también me enseñaron en antropología era no juzgar lo que veía. Es decir, da igual lo que veas. O sea, no lo puedes juzgar desde tu mente etnocéntrica, ¿no? Desde tu España, que has vivido en Cantabria, que te has educado de tal manera y has tenido una educación religiosa o lo que sea, sino que tienes que tener la mente muy abierta, que creo que a los demás, por lo que he estado escuchando, os pasa, ¿no? Así que llevo 16 años haciendo documentales. Cuando estaba escuchando a todos que decíais, este es mi primero, segundo, no sé qué, yo digo, jolín, pues sí que llevo tiempo. Y al principio siempre los dirigía con mis compañeros de la productora. No me atreví a hacer nada sola. Poco a poco sí que me he ido soltando y he visto que las mujeres, Ceci, Pilar, también tenemos mucha fuerza y muchas cosas que contar. Así que Mujeres del Campo lo hicimos en el 2019, pero en realidad llevamos muchos años viendo cómo las mujeres de aquí, de Cantabria, son un pilar fundamental en los pueblos, en que los pueblos no desaparezcan, por así decirlo. La historia de Mujeres del Campo es la historia de dos familias que están lideradas por grupos de mujeres. Unas mujeres viven en la costa, ¿vale? Y cuidan de vacas de leche, y otras viven en las montañas, bastante aisladas, y también cuidan de las vacas de leche. Y la verdad es que es una familia que está formada por una abuela, lo que aparece en el documental, por una madre y por una hija, ¿vale? Son 3 generaciones, en ambos casos. Nosotros primero encontramos a las de la costa, hicimos una selección entre las mujeres ganaderas de allí de Cantabria, dimos con estas que aparecen en el documental, que son Caroli, Belén y Carolina, y cuando escuchamos su historia nos remontaban que ellas habían llegado de la montaña, ¿vale? Entonces decidimos irnos arriba, a donde nos estaban diciendo que venían y ver qué estaba sucediendo. Nosotros lo conocemos, llevamos muchísimos años grabando en la montaña, pero queríamos verlo desde otra perspectiva, es decir, no de la que nosotros conocíamos, sino volver por los pasos que ya nos iban marcando. Y fue allí cuando nos encontramos con otras mujeres estupendas que nos hablaron de cómo se cuida de las vacas en un sitio de muy difícil acceso, en el que cuando nieva es muy complicado ir a ordeñar, es muy complicado que vengan a recogerte la leche y también, bueno, pues queríamos saber por qué seguían ahí.
y un poco de eso va Mujeres del Campo. Pues desde luego me ha encantado verlo y tienes toda la razón. En el mundo rural el papel de la mujer es casi ignorado hasta ahora, pero yo creo que está pasando a un primer plano en cada momento, porque en cuanto tienes un mínimo conocimiento de cómo funcionan las cosas, te das cuenta de que las mujeres están soportando todo el modo de vida rural en todas partes. Tenemos por último Carlos y Pilar. Carlos Baselga, Pilar Abío. Carlos no es solamente un documentalista, es uno de los padres de Espiello. Es un histórico de Espiello desde la primera hora y es de las personas que está haciendo documental etnográfico en Sobrarbe y desde Sobrarbe, y una visión muy sobrarbense. Con Pilar han presentado una obra, es la única que se ha visto ya en Espiello, porque se ha visto con anterioridad. Hay algunos ruidos, no sé si es algún micrófono que no... Carlos, ¿me oyes bien? Claro, sí, yo te oigo bien. Muy bien. Vale. Háblanos de Apelo Burricayo. Pues Apelo Burricayo es un documental de aquí de la comarca de Sobrarbe que un poco nos encargaron los miembros de la Orquestina del Fabirol, que son un grupo de música que parte de los miembros está afincado en San Juan de Plan. Y con esto del COVID, este año pasado, pues se plantearon hacer algo diferente porque no podían hacer conciertos tal cual. Bueno, ellos hacen música popular, que casi todas las piezas son de aquí de Sobrarbe. Algunos temas también son suyos, pero eso casi todo es pues popular de Sobrarbe o adaptaciones. Y eso nos encargaron que, bueno, a ver si les podíamos hacer un documental, porque pensaron hacer un viaje en burro, como hacían un poco los músicos de antes, ¿no? Cuando no había carreteras ni nada, ni había coches tampoco. Y bueno, como había gente mayor también que se acordaba de esos tiempos, ¿no? Pues de los años 20 o 30 o por ahí, pues eso, se lanzaron a la aventura con un par de burras. Y nada, pues Pilar y yo somos los directores del documental y también hacíamos de cámaras y había un par de cámaras más de amigos grabándolo, y eso como pues un poco es el viaje de unos músicos con sus reflexiones un poco de la vida, ¿no? Un poco así tan extraña que nos ha tocado vivir este año pasado. Así en general. Tú, Pilar, si quieres, di algo también. Creo que ya... Ahora te vemos un poco. Vale. Sí, que creo que ya lo ha comentado Carlos. Perdón, que creo que ya lo ha comentado Carlos. Bueno, pues ha sido seguir un viaje con burras durante 4 días y luego también algún día de entrevistas. Y la verdad es que, bueno, ha sido muy divertido, tanto yo creo que para ellos como para nosotros, ¿no? Muchas imágenes, muchas historias y, bueno, luego la labor de montaje pues ha sido ardua. Lo que pasa es que también corría prisa, pero bueno, ha sido divertido y yo creo que hemos aprendido todos, tanto los músicos como nosotros, y ha sido bastante enriquecedor. Y la gente en los pueblos también ha sido algo muy bonito. Las llegadas al pueblo, la acogida de la gente, que vamos, nosotros éramos directores, estábamos detrás de la cámara, pero realmente lo hemos vivido como ellos, ¿no? Porque a nosotros también nos han acogido y eso ha sido espectacular. Y no sé qué añadir más, la verdad es que está todo dicho, más o menos. No sé si tenéis alguna pregunta. Os ha pasado de todo, hasta habéis visto una Encantaria y todo. Fíjate, sí. Que no es fácil. Bueno, se iba uniendo gente al vídeo, o sea, al viaje un poco, algunos días, ¿no? Ya habían quedado, sobre todo ellos los músicos, pues se habían quedado con personas en concreto, pues para quedar un poco en el viaje
para rellenar, ¿no? Un poco y expresar un poco ahí más, que hubiera más puntos de vista del viaje. Bueno, decir también que el viaje, o sea, que este vídeo no entra en concurso, porque claro, fue el año pasado, lo hemos terminado de montar, bueno, esta semana pasada, justo antes de verlo. Horas antes. Y fue un compromiso que tuvimos con la comarca de hacer el vídeo este, de los músicos de la orquestina. Bueno, ahora llega el momento triste de decir que nos quedan solo 10 minutos, porque yo creo que las ganas de hacer preguntas cruzadas entre todos vosotros deben ser las mismas que tengo yo, de preguntar cosas a cada uno, ¿no? No sé, quizá un tema muy transversal que podríamos decir algo cada uno. Alguien ha hablado de los locos, esa locura del documental, esa locura de explicar el mundo a través de nuestros ojos, de lo que vemos, explicar vidas ajenas o propias, o ese punto de se cruzan vidas ajenas y propias, os abarca a todos vosotros y a los que desde fuera estamos intentando ayudar a algo. ¿Cómo veis la situación, la vida del documental etnográfico en ese momento? No sé, alguien que levante la mano. Por ejemplo, no sé, supongo que... Yo quiero comentarte algo, mira, y yo estoy ahora pensando mucho sobre esto de la vida ajena o la vida propia, ¿no? Es una cosa que ahora mismo no me puedo quitar de la cabeza. Yo estoy en la selva ahora, como se puede ver, esto no es una cosa que yo tenga todos los días, esto es la suerte de estar aquí en este momento, porque, bueno, voy a trabajar con Mariano por lo menos un par de años, vamos a estar aquí abordando, bueno, estamos en la selva, pues imagínate una serie de población nativa indígena que tuvo contacto con el hombre, porque creo que era el hombre, y nada más que hombre, básicamente hombre blanco, a principios del siglo XX, ¿no? Y con todo este tema del caucho, en fin, bueno, estamos en eso. Lo que quiero decir es que es un lío. Yo ahora más que nunca tengo la cabeza hecha un lío sobre quién soy yo para contar esto, qué hago yo contando la vida de esta gente, dónde me voy a colocar yo, le doy voz a quién le doy voz. Claro, yo tengo en fin, es un lío. Yo no sé, no sabría responder a tu pregunta, pero creo que es una pregunta que yo no me la quito de la cabeza nunca, nunca. Sí, veo que muchos de vosotros sí tenéis por lo menos una idea muy definida de usar vuestro documental, usar vuestro trabajo, vuestra visión en un sentido muy determinado. Estabas hablando de tu caso, el caso de Antón también. ¿Creéis en ello? O sea, hay realmente Cecilia, te veo decir que sí. Explica. Sí, creo que uno se pone desde este lugar de la cámara como eso, como observador, como testigo de lo que pasa, pero trata de ser como una especie de mediadora, ¿no? De poder llevar la voz de esas tantas voces anónimas, como el caso de Marta, de las mujeres de campo, o como Pilar y Carlos, contando ese viaje de historias anónimas que son dignas de contar, de mostrar, de mostrar el punto de vista de esa gente, esa cosmovisión, esa idea que tienen. Y el compromiso de uno es ese, es traer a la luz esas historias, compartirlas y ver que en esencia no hay tanta diferencia, que son historias singulares, pero que en el fondo tienen un hilo en común, ¿no? Le escuchaba a Marta contando la historia de estas mujeres con la actividad rural, y Crianceros también recupera en la voz de una mujer, de la hija de Atilio, también como es esa actividad de las mujeres en el campo, desarrollando la vida como crianceras. Entonces, nada, y uno, a mí también me pasó en algún momento de confrontar con muchas cosas en el momento de hacer y de preguntarme como Daniel,
quién soy yo para contar esto, para cortar acá, para cortar allá, pero creo que todo fluyó maravillosamente bien desde el momento de encontrar al narrador principal, a Tilio, a cada uno de los personajes o cada uno de los protagonistas de esta historia y cada uno de los que fueron ensamblando en este relato, ¿no? Desde Juan David, el director de fotografía, Steven, Ernesto Doldán, los que hicieron la música. Nada, es como una historia que se contó, que yo estoy muy satisfecha con lo que cuenta, con lo que muestra, y es un trabajo compartido, es un trabajo que a mí me pone muy, muy contenta y muy orgullosa. Pero hay decisiones en el camino que son difíciles de tomar, ¿no? Y preguntas como las que dice Daniel, que creo que a todos los que estamos en el lugar como directores en algún momento nos hacemos esas preguntas. ¿Quién soy yo para cortar acá? Pero bueno, dejamos sobre todo fundamentalmente que cada uno, como decía Marta, se pueda expresar espontáneamente, ¿no? Y sacar eso que hay ahí adentro y que es muy rico, que es muy valioso cuando se sale de esas cosas tan rígidas, de esas entrevistas tan duras, y uno deja que fluya la espontaneidad, la creatividad y compartir eso que cada uno tiene para aportar, ¿no? Sí, Simplemente eso quería decir. Yo quería también decir, a mí me encantaría, Daniel, estar ahora mismo en la selva y estar ahí grabando con tus indígenas, porque es una de las cosas que hacemos en antropología, ¿no? Estudiamos la historia de los otros. Así que yo creo que es muy importante, como decía Ceci, la mirada que tenemos cada uno de nosotros. Es fantástico que cada una de estas ventanas del Zoom que tienen a un documentalista detrás, ¿verdad?, estemos retratando un momento, algo que está sucediendo aquí y ahora, y que sin nosotros, independientemente de la mirada que tengamos detrás, esto si no se pierde. Es decir, si Daniel y luego Mariano no estáis ahí para hablar y contar la historia de este pueblo indígena, dentro de 2 años seguro que han cambiado un montón, porque tal y como está la globalización, todo esto se va perdiendo. Así que felicidades por vuestro trabajo, felicidades por vuestra labor, espero que podamos veros dentro de poco. Y una cosa que quería preguntar, que a mí me genera interés, es cómo conseguir la financiación. Yo he conseguido financiación a través del Gobierno de Cantabria. Este es el primer año que tenemos ayudas para largometrajes, una cantidad muy pequeña, pero los demás, ¿cómo hacéis para levantar vuestros proyectos? Es una pregunta general. Antón, levanta la mano. Enlazo con eso, especialmente en base a veces sí, alguna ayuda te puede caer, pero nosotros este domingo, por ejemplo, hemos solicitado una ayuda para uno de los documentales que estamos preparando, ¿no? Estamos preparando, ya que no puedo desplazarme hacia ahí por las cuestiones de las restricciones del COVID, empezamos con otro que nos queda aquí alrededor. Y hemos pedido una ayuda, salió un nicho de ayudas que une tanto el audiovisual como la edición, o sea, la parte editorial y todo. Lo hemos presentado el domingo de forma telemática y ayer que fue miércoles, sí, ayer miércoles nos han llamado de que tenía unos fallos en la solicitud y entonces ya le dijimos que no queremos la ayuda. Ya lo hemos rechazado antes incluso de que puedan dárnosla, porque no soporto, bueno, yo tengo un problema grave que es digamos, el trabajo en equipo. No es lo mío. Si me gustase el trabajo en equipo, haría ficción. Como no lo aguanto, me dedico a hacer documental, pero lo hago yo solito, sin problemas, con mi mujer que está allí. Y entonces puedo pasar 5 días haciendo el documental, como puedo pasarme 10 años. De hecho, en el primer documental lo empecé en el año 1986 y lo acabé en el 2001. O sea, una serie de tiempo, ¿no? Ahora estoy siendo un poco más rápido ya. Pero el dinero es una cosa muy grave. Y entonces, cuando no lo consigues de esa manera, lo que tienes es muchos amigos detrás. Nosotros tenemos una asociación
que se llama O Fallado da Memoria, el desván de la memoria. Nosotros siempre hacemos trabajo sobre el tema memoria, ¿no? Memoria y generalmente años, eso, lo que decía antes, años 30 o por ahí, jugando con esos tiempos, no damos salido. De hecho, esta, la de Yo también necesito amar, es la única que ha empezado en los 30 y ha acabado en la actualidad. O sea, 80 años de historia tiene, ¿no? Pero generalmente redondeamos esos años, 36, 37, como mucho nos llegamos a ir. Y entonces, pero por medio de esta asociación, que está en internet, que está todos los días, estamos todos los días colocando fotografías, que es bueno, nos dedicamos a recuperar material gráfico, visual, sonoro de Vilagarcía, nuestro pueblo en especial, pero también de Galicia, ¿no? Que en este momento llevamos un archivo de 300.000 imágenes recopiladas por las casas. Y eso nos permite ya de principio tener un archivo bien grande de material, tanto fotográfico como de vídeo, películas desde los años 20 hasta hoy, y con eso vamos moviéndonos, ¿no? Entonces ya tenemos una parte del trabajo que no nos va a costar dinero. Nos cuesta el dinero del trabajo, pero no el dinero físico. Entonces ya tenemos algo ganado. Y después una cantidad de amigos que nos acaban ayudando económicamente por medio de crowdfunding, de Amar, lleva un sistema de crowdfunding, digamos, entre amigos. Llega un momento que vas por la calle y la gente dice, porque a través del Facebook o de cualquier otro elemento de redes sociales, se enteran de que estás haciendo algo. Y entonces, por la calle, dice, estás haciendo algo y necesitáis dinero, ¿no? Entonces, te dan 50 euros para eso, y con 50 euros y muchos otros 50 euros, pero parece que eres un pobre, te vas por ahí por la calle, y no es eso, tampoco es cuestión de que nos vean así, pero al final estás muy agradecido, porque solo después, cuando haces un estreno y tal, toda esa gente viene de ahí. No acostumbramos a trabajar con televisión, porque tampoco nuestros materiales funcionan nada bien en la televisión. Especialmente hay que tener en cuenta de que vivimos en Galicia y el tema memoria, especialmente la memoria que nosotros trabajamos, va un poco en desacuerdo con el establishment de la televisión gallega, ¿no? Y entonces, bueno, más que nada vamos malviviendo haciendo los trabajos, pero los hacemos de todas las formas. ¿Podéis hablar? Mariano. Sí, el micrófono. Tienes que activar el micro. Audio. Ya. Sí. Ahora te oímos. Sí, no, comentarle a Marta un poco ese debate de cómo financiamos, qué hacemos para sacar los proyectos adelante, lo estamos ahora teniendo en Andalucía de una manera muy intensa. Plataforma de documentalistas, una mesa del documental, no tiene vocación ni de asociación ni de organización, de momento es poder interpelar a las administraciones, ¿no? Y han surgido ideas muy interesantes que ya se están aplicando en algunos sitios de Europa. En Galicia se ha aplicado, en la de la consideración de la obra audiovisual difícil, que contemple, por ejemplo, el documental. Porque en este momento de plataformas digitales y de tal, o sea, las propias dinámicas de las parrillas de televisión han desplazado prácticamente definitivamente al documental. Entonces lo que se está pidiendo es que desde lo público se proteja, ¿no? Y se blinde por todo lo que aporta el documental a la sociedad. Y en esa estamos ahora mismo. Y yo lo veo bien porque, o sea, en poco tiempo hemos conseguido reunirnos mucha gente. Ahora vamos a trabajar también con la gente de Dogma en Madrid. Entonces, somos muchas documentalistas y documentalistas, o sea, que estamos por todo el territorio, muy conectados también con América Latina, o sea, que creo que el documental es necesario, los países lo saben, y es como decía Patricia Guzmán, ¿no? Un país sin documentalistas es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Un poco así, y eso
Y creo que hay que crear las estructuras que permitan pues, que tenga el espacio necesario desde lo público, ¿no? Y esta idea de la obra audiovisual difícil tenemos que conseguir que cuaje, ¿no? Que cuaje y que las instituciones la apoyen. Nos está llegando ya el momento de despedirnos y creo que justamente tu aportación en ese momento, Mariano, ha sido muy oportuna. Yo creo que aquí hay un mensaje muy claro, documentalista de todo el mundo, uniros, porque sois necesarios. Lo estamos viendo cada vez más. Explicáis lo que si no explicáis vosotros nadie explica. Y la única forma de que estas cosas puedan llegar es a través vuestro, a través de vuestra observación, a través de vuestro esfuerzo económico y personal, evidentemente. En Despiello, sabéis que somos un grupo de personas, estamos aquí, intentamos apoyaros, vivimos parte de nuestro año para vosotros, esperando vuestros documentales, esperando este contacto con vosotros que nos es pues, tan vital y nos llega tan profundo. Nada más que deciros, muchísimas gracias por todo e insisto, ved los documentales de cada uno de vosotros. Este año hacemos de la necesidad virtud, tenemos la posibilidad de hacerlo por una vía no presencial. Otros años ha sido más difícil para los que no vivíais en Bretaña, pues seguir Despiello. Ahora está al alcance de cualquiera, cada tarde, reservaros el rato Despiello y disfrutar y aprender de lo que vosotros mismos estáis enseñando. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y aquí nos tenéis. Hasta luego.